La infección de la vía urinaria es fundamentalmente vista en un 90% por lo que se llama la infección de tracto urinario no complicado. Entonces, la infección de tracto urinario no complicado parte básicamente el 95% de las preguntas que vamos a ver sobre este tema y porque es justamente el 90% de las infecciones. Recuerden que ITU es la segunda infección en importancia en el intrahospitalario, al igual que en la comunidad. En la comunidad es el 25% de las infecciones que uno ve en la comunidad. Entonces, ITU no complicada se refiere básicamente a el episodio. Ojo que no, cuando ya tienes dos o más episodios en 6 meses o 3 o más episodios en un año, esto es recurrente, ¿ok? Ese ya es ITU recurrente. Y entonces tenemos nosotros que la ITU no complicada es aquello que nosotros observamos básicamente en el primer episodio o quizás segundo, pero con una diferencia más de 6 meses, de una infección en mujer sana, mujer no premenopáusica, o sea que todavía está en edad fértil, mujer premenopáusica, sana, no embarazada. O sea, quiere decir que no tiene ni comorbilidades ni inmunosupresión. Acuérdense, ese término siempre ténganlo en la cabeza, comorbilidades, enfermedades que inmunosuprimen y comorbilidades. Y tampoco tienen anomalías del tracto urinario. Entonces, esa es una mujer, el común de las mujeres, que hacen su infección urinaria. Esa infección urinaria puede ser cistitis o pielonefritis, ¿ok? Obviamente cistitis de lejos la causa más frecuente. Entonces la cistitis o pielonefritis, ¿por qué se generan? Generalmente la cistitis sí tiene factores muy bien definidos. Entonces, no solamente es el hecho de que esta es la definición, ¿no? O sea, infección, o sea, la presencia de bacterias con reacción inflamatoria en la vía urinaria en mujeres premenopáusicas sanas, no embarazadas. Pero el factor fundamental es el riesgo de la relación sexual. Más de una pareja o una nueva pareja sexual, ¿no? O más de una pareja, eso también es un factor de riesgo alto. Uso de espermicida es algo que en otros países, ¿qué significa esto? El no uso de preservativo. Eso genera el no uso de preservativo. Esto lo pongo porque alguna vez fue materia de pregunta. Extraño, porque eso es una recomendación CDC para los gringos. Acá ni siquiera se venden espermicidas. Historia de infección urinaria en familia de primer grado, madre, hermana, también es un factor de riesgo. En la bacteria, fundamentalmente el Escherichia coli, o sea, son los bacilos gram negativos. Y esto es interesante, ¿no? Porque el bacilo gram negativo produce fundamentalmente adhesinas, especialmente la Escherichia coli. ¿Qué otra característica tiene el bacilo gram negativo? La otra gran característica del bacilo gram negativo, además de tener estas adhesinas, es el hecho de que es la bacteria que más abunda en el tracto gastrointestinal. Obviamente, el ano es muy cercano a el meato urinario. Entonces, por eso es que con mucha frecuencia, 75 al 95% está inmerso el hecho de que pueda ser una bacilo gram negativo. Entonces, lo más frecuente es, después del E. coli, sigue el Proteus, después sigue la Klebsiella, y recién después de eso viene un gram positivo. El primer gram positivo más frecuente está Staphylococcus aureus y después Enterococo, ¿no? Enterococo fecalis. Ok. Y hongo más frecuente, cándida. Hasta un 25%, pero en pacientes diabéticos. Acá que es muy raro en una persona, en una ITU no complicada. La Escherichia coli tiene algo bien interesante. O mejor dicho, los bacilos gram negativos entéricos en general dan la reacción de nitrito positivo. Miren que la reacción de nitrito positivo es una reacción a bacilo gram negativo. No es a cualquier bacteria. Si yo tengo nitrito positivo, tengo bacilo gram negativo. Y eso suma, o sea, eso me demuestra que hay bacilo gram negativo en actividad de reproducción. Si yo eso le sumo que hay esterasa leucocitaria, ¿qué significa esterasa leucocitaria? El tener esterasa leucocitaria significa el tener, ¿no? Esterasa leucocitaria significa que el paciente tiene actividad de piuria, o sea, leucocituria o piuria. Entonces, tengo leucocituria piuria, reacción inflamatoria. Tengo nitrito, los dos suman. Con los dos tiene valor predictivo positivo alto, mucho más alto.
La cistitis es lo más frecuente y es aquella infección que no requiere examen de orina ni cultivo. Es la primera vez, siempre es la primera vez. Entonces, tiene una mujer viene con disuria, frecuencia, urgencia. O sea, ¿qué significa frecuencia? Ojo que este es el término que más se utiliza en el mundo hoy en día. Nosotros le decimos poliacuria clásica, no poliacuria. Pero es frecuencia, disuria, urgencia o poliacuria, disuria, urgencia, dolor suprapúbico, fiebre, rarísimo, no. Y tiene que haber algo, que falta de flujo vaginal. ¿Qué significa eso? Flujo anormal, flujo anormal. ¿Moja usted su truza? Sí, pero moco transparente, normal. No, sí, color amarillento, parduzco, mal olor, olor a pescado, olor fétido. Entonces, una vaginosis siempre va a ser un diagnóstico diferencial que primero se tiene que descartar. Todo flujo vaginal anormal obliga a dejar el diagnóstico de cistitis de lado. Por eso dice ausencia de falta de flujo vaginal es necesario para el diagnóstico de cistitis. Ok. Por eso es que la cistitis se puede tratar sin examen. ¿Cuándo le pedirán un cultivo a una cistitis? Pregunta examen. Entonces, a una cistitis no lo han hecho acá todavía, pero a una cistitis se le pide cultivo, no es necesario en otras circunstancias. Si ustedes me dicen, porque es recurrente, ya no es, entonces una cistitis no complicada, ya deja de ser, ya es una ITU recurrente, una cistitis recurrente. No, la cistitis no complicada sí hay una indicación de cultivo, y se le pide cultivo cuando ha usado antibióticos los últimos 90 días. Acuérdense siempre ese término, 90 días de influencia para cambiar la flora. Entonces, ese es el problema de utilizar antibióticos por cualquier cosa. Pielonefritis. Entonces, la pielonefritis, en cambio, tiene hasta un 10%, 10 a 20% de relación con la cistitis. No es muy frecuente, pero puede haber cistitis previa. Generalmente, la infección ascendente, un 10 a 12%, máximo 20% en algunas series. Entonces, el promedio es el rango es 10 a 12%, lo más frecuente, pero la pielonefritis es una infección que incluye una triada. La triada es fiebre, escalofrío, triada. Náusea, vómito y dolor. Acuérdense siempre eso, dolor, fiebre, escalofrío, náusea, vómito, dolor. Entonces tiene fiebre, tiene escalofrío probablemente. ¿Dolor en qué? En el flanco, pero fundamentalmente este dolor es el más frecuente en costo renal o puño-percusión lumbar. O sea, el dolor puede ser objetivo o puede ser referido, ¿ok? Y puede tener síntomas de cistitis en un 10 a 20%, como les decía, eso es dependiendo de qué, y eso indicaría simplemente una infección ascendente, pero ojo que eso no es lo más frecuente. Pueden estar o no presentes, eso lo hace indistinto. Ok. Entonces, al paciente que tiene esta condición como de pielonefritis, sí se le hará un irianálisis, y además de eso, ¿no? Se hace cultivo. Ojo que el cultivo 10 a la 5, y acá lo pongo a propósito, es el cultivo que se requiere en estándar en cualquier muestra urinaria. 10 a la 5 es positivo, especialmente en una cistitis. Pero para una pielonefritis puede ser necesario solamente 10 a la 2, ¿ok? O sea, 10 a la 2 puede ser suficiente, perdón, 10.000 unidades, 10 a la 3, ¿no? 10.000 unidades formadoras de colonia. Entonces, básicamente, ¿no? Acá necesitas 100.000 y para pielonefritis necesitas 10.000 nada más. 10.000 unidades formadoras de colonia. O sea, ¿no? 10 a la 4, perdón. Entonces, eso es lo que tiene que tener. O sea, para que un cultivo sea positivo en cistitis, 10 a la 5. Para que un cultivo sea positivo en pielonefritis, ¿no? 10.000 unidades formadoras de colonia. Ok. Entonces, ahí la pielonefritis sí se requiere definitivamente. Y esta es la triada clásica. Fiebre, náusea, vómito, dolor. ¿Ok? Que el dolor puede ser ejemplificado como puño-percusión lumbar, dolor costo-renal en flanco. Imágenes solo son necesarias básicamente en la pielonefritis, más que en la cistitis muy raro, cuando no hay resolución en 72 horas. Ojo, hay pacientes, a pesar de que la infección urinaria
¿no? Especialmente la pielonefritis, el órgano es muy irrigado. En la cistitis en especial, a veces demora más. ¿Por qué demora más? Ojo que tiene que llegar el antibiótico a la vejiga y concentrar. Entonces el paciente puede estar, ¿no? Ya realmente aséptico, pero sin embargo puede seguir teniendo algunos síntomas aún después de las 72 horas. Entonces, 72 horas como límite, si es que no hay resolución, o sea, eso no significa que no mejoró en nada, el paciente sigue febril, hay que hacerle imágenes para ver si es que hay absceso o hay una pielonefritis enfisematosa o alguna otra causa. ¿Cuál es el tratamiento de los no complicados? El tratamiento de los no complicados básicamente es la cistitis no complicada. Hoy en día la elección, miren que, eso pueden preguntarles también, una cistitis no complicada se puede resolver solo en el 30% de los pacientes, sin tratamiento. Así que tampoco es que tengan que es un drama total. O sea, el 30% pueden resolver incluso espontáneamente. Entonces, primera línea de tratamiento hoy en día es la nitrofurantoína. Pero la nitrofurantoína, ojo, micronizada, ¿no? En micronizada y monohidrato, ¿no? Monohidrato y ¿cómo se llama? En pequeñas partículas micronizadas, ¿no? Básicamente tiene que ser o cristalizada la nitrofurantoína. Si es así, es cada 12 horas. Si no es monohidrato cristalizada, es cada 6 horas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Cada 8 a 6 horas, si no es micronizada y no es monohidrato, nitrofurantoína, cuando es monohidrato y micronizada, sí es cada 12 horas por 5 días. Aunque se recomienda como mínimo 5 a 7 días. La alternativa es hoy en día fosfomicina. Estos dos antibióticos, que son los que más se utilizan, la nitrofurantoína y la fosfomicina, son muy útiles porque tienen actividad contra bacterias BLE. Recuerden que uno de los grandes problemas de resistencia hoy en día es que el Escherichia coli, el Proteus y la Klebsiella, los bacilos gram-negativos, además de producir beta-lactamasa de espectro extendido, SBLE, producen beta-lactamasas, ¿no?, de espectro extendido. O sea, además de producir beta-lactamasas de amplio espectro, estas son beta-lactamasas de amplio espectro, también producen las beta-lactamasas de espectro extendido, que este es peor. Son dos niveles de resistencia. De amplio espectro, el SBLE y los BLE. Y el gran problema es tratar de evitar esta inducción. Por eso es que no se recomienda beta-lactámicos. Se recomienda fundamentalmente nitrofurantoína y fosfomicina, que tienen buena concentración en la orina y en la vejiga, pero no en el tejido renal. Eso es interesante. Nunca utilizar fosfomicina o nitrofurantoína cuando hay alguna sospecha de que el paciente pueda estar ya desarrollando pielonefritis. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene todos los síntomas de cistitis, pero me ha hecho un pico febril, ¿eso qué me puede indicar? Que ya podría estar haciendo pielonefritis, o sea, ya ascendente, ¿no? O de repente tienen mucha náusea y vómito, también puede indicar que o mucho dolor, pero en realidad el fosa lumbar, eso cambia. Pero tiene los síntomas de cistitis clásicos, sí, pero si hay alguna sospecha de que pueda estar haciendo pielonefritis, no se recomienda darle tratamiento de cistitis clásico. Se recomienda ya, pasar al siguiente nivel, darle tratamiento de pielonefritis. Y ahí el cotrimoxazol puede ser útil, porque el cotrimoxazol es 3 días en la cistitis, pero se puede utilizar 14 días, se puede continuar si es pielonefritis, si se desarrolla pielonefritis. De nitrofurantoína y fosfomicina a elección. Ojo, entonces esto es en la cistitis. En la pielonefritis no complicada, es diferente, el paciente es una infección de características más sistémicas y puede ser de manejo ambulatorio, como que de hecho la gran mayoría que tienen esa triada clásica podemos utilizar, ¿no? Podemos utilizar fluoroquinolonas, ¿no? Se puede utilizar de inicio fluoroquinolonas, ojo, o lo ideal hoy en día es usar ceftriaxona parenteral intramuscular, una dosis día, y después continuar con fluoroquinolonas. Miren, interesante, ¿no? Entonces, una pielonefritis no complicada puede ser de manejo ambulatorio u hospitalizado. ¿A quiénes hospitalizaremos? Aquellos que tienen, ¿no?, enfermedad con rasgo de respuesta inflamatoria. O sea, el paciente que está haciendo probablemente sepsis, está entrando
en cuadro séptico, paciente que tiene mala tolerancia oral, entonces obviamente necesita hospitalización, hidratación probablemente. Entonces igual, si lo hospitalizan, ceftriaxona cada 24 horas endovenoso, no es suficiente 1 gramo, o la fluoroquinolona, pero ya parenteral, que es 400 cada 12 horas, ¿no es cierto? Cada 12 horas. Igual acá en el ambulatorio, pero esto es oral, ¿no? Puede ser ceftriaxona intramuscular o la cipro o levo oral. Y la alternativa cotrimoxazol. ¿Qué pasará si es SBLE o BLE, como hemos puesto acá? En el caso de que el paciente, el cultivo, no salga con alguna de estas posibilidades, hay que rotarlo. Generalmente se recomienda carbapenem, ¿no? Bueno, puede ser meropenem o puede ser ertapenem incluso, si es totalmente ambulatorio sin riesgo de pseudomonas. Entonces, eso es lo que se hace con estos pacientes con las pielonefritis no complicadas. Como habíamos dicho, acá es más útil siempre en el examen de orina recordar que nitrito más estearasa leucocitaria suma y es mucho más valor predictivo más positivo, porque el nitrito evidencia bacilo gram negativo, que son la gran mayoría, casi 95%, y estearasa leucocitaria dignifica el hecho de que tienes piuria. Recuerden que la piuria, medido por leucocitos por campo, si es una orina centrifugada, es más de 5 por campo, 5 o más por campo, y si es no centrifugada, eso es 10 o más por campo, ¿okay? Lo que significa una piuria, una leucocituria positiva. En la pielonefritis también se pueden encontrar, a veces hematíes, se pueden encontrar cilindros leucocitarios, pero es raro, no es muy frecuente, ¿ok? No es muy frecuente encontrarlos definitivamente. En cambio, en la cistitis, ahí sí no vamos a encontrar, puede haber también incluso hematuria, pero de tipo no glomerular. Veamos ahora las itus complicadas. En las itus complicadas hay varios criterios importantísimos. Entonces tenemos en la itus complicada siempre que entender que toda infección urinaria que no se ajusta a lo que hemos visto ahorita es una itus complicada. Varón, anciano, niño, gestante y la recurrencia, ¿ok? La recurrencia. Entonces la itus complicada fundamentalmente es una infección superior o inferior, pero un paciente que tiene mayor riesgo de fracasar el tratamiento. ¿Quiénes tienen más riesgo de fracasar el tratamiento? Los diabéticos, lejos. Ahora también estamos viendo, por ejemplo, en la infección de COVID, ¿no? Los diabéticos. El diabético, pero ¿por qué el diabético? O sea, el diabético, desde el momento que, imagínense que podemos tener hasta un 10 a 15% de la población diabética. Entonces vamos a tenemos un severo problema de salud pública, efectivamente, pero el diabético no controlado. El diabético no controlado es el que tiene ese factor. Un diabético bien controlado, en realidad, es mucho menor el riesgo o casi nulo. El diabético no controlado. Los diabéticos en general tienen mayor riesgo de infecciones urinarias y de recurrencia, de resistencia y de hacer incluso infección por cándida. Hasta un 25% hacen infección por cándida. Son los que más hacen absceso. Recuerden que el absceso generalmente es una pielonefritis que tiene mala evolución, requiere ecografía después de 72 horas, no respondió y se suele encontrar un absceso generalmente perirenal o renal, ¿no? O sea, una colección a nivel parenquimal. O también puede presentar la pielonefritis enfisematosa. La pielonefritis enfisematosa es una pielonefritis donde el riñón se llena de gas. Y puede ser solamente enfisematosa parenquimal, o sea, o puede ser incluso con enfisema perirenal, que es mucho más grave. Tiene alta mortalidad, ¿no? Entre un 40% a 80% cuando es renal y perirenal. Generalmente el paciente para salvar la vida puede requerir nefrectomía. Entonces, para que vean ustedes todas las condiciones. Incluso puede haber necrosis papilar como complicación de la pielonefritis severa. Entonces, diabético inmunosuprimido también es un paciente con mucha posibilidad de complicar y fracasar el tratamiento. Los cateterismos urinarios incrementan el riesgo de pseudomonas, igual que las inmunodeficiencias, y la obstrucción del tracto urinario, la retención también incrementa en un 10 a 20% las infecciones urinarias. Veamos algunos conceptos importantes. Ya habíamos visto itus recurrente en mujer. La itus recurrente, 2 a 6 meses, generalmente, ¿no? Dos o más en 6 meses o 3 o más en un año. Se recomienda en estos pacientes hacer cultivo, siempre tratarlo con cultivo,
y el tratamiento continuo con cotrimoxazol, ¿no? y cefalexina es importante. Generalmente, cuando una ITU es recurrente, se debe hacer mucho hincapié en el uso del preservativo. La ITU en el anciano tiene algún espacio muy especial. ¿Por qué? La ITU en el anciano, siempre en un adulto mayor, en el varón, sospechar siempre obstrucción prostática. Y probablemente la clínica sea más de prostatosis, de obstrucción de la próstata, incluso prostatitis, antes que una infección urinaria. ¿Ok? Mientras que en la mujer, siempre sospechar primero en vaginosis e hipoestrogenismo y solucionarlo antes de y manejar siempre con cultivo. Las bacteriurias asintomáticas son aquellos cultivos positivos, ¿no? Más de 10 a las 5, o sea, 100.000 unidades de formulario de colonia. Entonces, un paciente que tiene una bacteriuria, ¿no? Asintomática, que no tiene reacción inflamatoria urinaria, es negativa, ¿no? Hay esterasa leucocitaria negativa, hay nitrito negativo. Entonces, un paciente que tiene estas condiciones, este paciente no tiene, además de esto, no tiene clínica de ningún tipo, clínica negativa, no hay fiebre, no hay nada. Entonces, el paciente realmente no amerita tratamiento, salvo que sea gestante o salvo que sea un paciente que va a una cirugía urológica con riesgo de sangrado, o sea, aquellos que van a hacer cirugías invasivas, etcétera, de tipo urológico. Entonces, gestante y cualquier paciente que va a cirugía urológica que sangre. El resto no amerita tratamiento, ¿no? Claro, esto cambia en pediatría. En pediatría generalmente sí se le da tratamiento a los niños con infección recurrente y con trastornos del drenaje cuando tienen uropatía obstructiva crónica. ¿Cómo vamos a tratar el título gestante? Entonces, acá entra la bacteriuria. Vamos a tener dos tipos de pacientes. La bacteriuria y la cistitis se tratan hoy en día por igual. Bacteriuria y cistitis hoy en día se tratan por igual. Entonces ya no se hacen dos tratamientos diferentes. A la bacteriuria y la cistitis se trata por igual y sigue siendo, como es cistitis, nitrofurantoína, primer y segundo trimestre la elección. Nitrofurantoína. En el tercer trimestre es que no se recomienda su uso y puede utilizar uno en el tercer trimestre con facilidad con trimoxazol, pero se recomienda más ahí amoxiclavulánico o incluso cefalosporinas orales. ¿Ok? Entonces esto respecto a la bacteriuria y cistitis. Y la pielonefritis, acuérdense que una gestante, porque es importante, siempre va a haber cultivo e incluso E. coli ya no es el 70, pero baja un poco el porcentaje, aparece ya el Proteus, la Klebsiella especialmente, Klebsiella es muy prevalente, y la gestante es la primera causa de retardo de crecimiento intrauterino, parto prematuro y infecciones perimaternas, ¿no? Importante, la amionitis, coroamionitis en otros pacientes, en la inducción. De la pielonefritis siempre se considera o moderada o severa. Entonces, una pielonefritis generalmente se recomienda su hospitalización en la gestante y darle como mínimo ceftriaxona y si hay sospecha de que pueda ser intrahospitalario, cefepime. Y cuando es severa, de frente Piptas, Erta o Carbapenem. ¿Por qué hay que ser tan incisivos? Porque recuerden que esto es lo que más puede provocar, ¿no? Puede provocar daño en el feto. Entonces, eso es fundamental. La ITU, acá no lo hemos puesto, pero la ITU pediátrica, que es un tema que también lo van a tratar en pediatría, la ITU pediátrica, pero para que sea más completa la revisión, recordar siempre que un niño es el único que suele dejar cicatriz, huella en el riñón. Entonces, la mayor parte de las infecciones urinarias en los niños son pielonefritis. Es la causa más frecuente de fiebre de origen infeccioso en los niños pequeños, los lactantes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Generalmente es difícil de diagnosticar porque el niño está irritable, febril, la fiebre es lo básico. Y entonces el diagnóstico sale ya por el examen de orina, la sospecha clínica, dolor abdominal muchas veces, náusea, vómitos. Y entonces nosotros decimos, una ITU pediátrica, ¿cuándo lo hospitalizo? Cuando es menor de 2 meses, siempre. Y cuando no tiene vía oral, siempre. Y cuando está deshidratado y sin vía oral, o cuando está séptico, siempre se hospitaliza. Una ITU pediátrica hoy en día ambulatoria se debe manejar con cefixima. La cefixime es una cefalosporina de tercera oral, 8 miligramos por kilo peso día, y tiene la ventaja de tener una muy buena
una muy buena aceptación el niño, una dosis diaria, ¿ok? Entonces se le da 8 miligramos kilo peso. Y es una cefalosporina tercera que van a un muy amplio espectro dentro, no solamente con E. coli, sino con Klebsiella y Proteus. Y hospitalario, ceftriaxona. Por último, el catéter. Un paciente que tiene catéter permanente, o sea, el portador de catéter, estamos hablando de aquel que tiene más de 30 días con el catéter, solamente el 3 a 10% tiene bacteriuria. Y de ellos, el 10 al 25% van a ser insuficientes urinarias. Entonces, el problema no es tan grave como uno puede pensar. Nos da tiempo para ciertos procedimientos. Entonces, un paciente portador de catéter que tiene un examen de orina patológico debe hacerse una muestra, pero sin catéter, mínimo 4 horas, más de 4 horas, sin catéter. O sea, por lo menos de estas 4 horas, un poquito más, sin catéter, y de ahí se toma el urocultivo para tomar la decisión. Y el tratamiento se debe hacer con cultivo. ¿Cuál es el gran problema con el catéter? Se incrementa tremendamente la pseudomonas y el acinetobacter como causa. Entonces ahí amerita siempre empezar con ceftazidima, porque es la causa más frecuente, hasta tener a veces, si el paciente está febril, por ejemplo, empezar empíricamente. Si no hay signos severos de infección, fundamentalmente se puede esperar el cultivo, porque acuérdense que los urocultivos deben estar en 24, máximo 48 horas. Pero si el paciente tiene signos de infección importante, se empieza ceftazidima y se regula después.